Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos estado meditando durante toda esta semana, desde el domingo, lo que significa la misión de los cristianos y las implicancias que tiene una misión. Y ¿qué es lo que significa ser misionero? Bueno, no significa otra cosa que tener la misma suerte que Cristo. Cristo, Jesús, es el primer misionero, porque misión significa envío. Y Jesús dice que Él vino enviado por el Padre Celestial. Él vino como un representante de Dios. Él también es Dios, es el Hijo de Dios, pero Él viene para darnos a conocer todo lo que el Padre Celestial quiere transmitirnos. Y entonces, del mismo modo, nosotros somos enviados por Jesús, con el mismo poder de Jesús. Todos los bautizados somos misioneros, somos enviados a anunciar la buena noticia. Pero principalmente esta tarea la tienen los que conforman la cabeza de la Iglesia: el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, que se llaman el clero o la jerarquía. La palabra jerarquía viene de poder. La cabeza, arqué, y jerarquía viene, ¿no es cierto?, de poder. O sea, el poder, la autoridad, la cabeza, está en el clero. Lo cual es una gran responsabilidad, porque si uno no predica a Cristo, sino que se predica a sí mismo, tendrá un juicio muy severo en el tribunal de Dios, ¿no? Entonces, por eso que hay que rezar para que el Papa, los sacerdotes, los obispos, tengamos la fidelidad de anunciar lo que Jesús quiere que digamos, y no lo que a nosotros nos gustaría decir para caerle bien a la mayoría. La suerte de Jesús precisamente no fue caerle bien a la mayoría, tanto así que por eso murió en la cruz. Y Jesús hoy día dice lo mismo: yo los envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. No les va a ir bien. Tienen que anunciar el Evangelio, pero lo que van a conseguir es que se los van a comer los lobos. Por eso sean astutos como las serpientes y al mismo tiempo mansos como las palomas. Uno puede preguntarse qué clase de pastor enviaría sus ovejitas en medio de los lobos, ¿no? Pero es que lo que Jesús quiere decir es que debemos seguir sus pasos precisamente, ¿no? Y la suerte de Jesús fue esa. Y tenemos que cumplir la misión de Jesús. Y hoy más que nunca vemos que el mundo se ha vuelto lobo. No vivimos en un mundo de ovejas mansas, de corderos que quieren seguir el camino de Cristo, ¿no? Nuestra civilización se ha vuelto apóstata, como decía en la primera lectura, ¿no? Hemos caído en la rebelión contra Dios. Imagínense ustedes que Europa era un continente cristiano, pero ahora ya no es cristiano.
es un continente anticristiano. Reina el anticristo ahí. Ni siquiera voy a decir que es pagano, porque es directamente anticristiano. Acaba de aprobarse en el Parlamento Europeo que el aborto es un derecho humano. Un derecho humano. Pero díganme ustedes cómo el aborto va a ser un derecho humano. Desde el punto de vista cristiano, eso es imposible de pensar. Y es tal como decía el Papa San Juan Pablo II, vivir en la cultura de la muerte, una cultura de puros lobos. Había un filósofo, Thomas Hobbes, que definía la comunidad humana así, ¿no? Nosotros somos lobos, lobos para comerse a otros lobos. Lobos que luchan contra lobos. El hombre es un lobo para sí mismo. Omen homini lupus. Y muchos le creen a este filósofo y dicen, bueno, ya que todos somos lobos, por lo menos pongamos ciertas reglas para que no nos comamos todos. Y ahí entonces surge este estado, esta visión de estado que tiene Thomas Hobbes en su libro El Leviatán. Imagínense el nombre. El estado es un leviatán, y el leviatán es uno de los nombres que tiene el demonio. Entonces, él ya está entendiendo que todos somos prácticamente como hijos del demonio, porque somos lobos. Y lamentablemente la visión que tiene este filósofo es real si no está presente Jesús en medio nuestro. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Es decir, si no está presente el Señor, si no está presente la iglesia cumpliendo su tarea de evangelizar, de llevar la paz, de llevar el amor, de llevar la justicia en el nombre de Jesús, entonces la sociedad entera es como un cadáver que vive, como un zombie, no tiene vida verdadera. Y los padres de la iglesia decían que la tarea de la iglesia, de los cristianos, es ser como el alma para el cuerpo. Si un cuerpo no tiene alma, ¿cómo está? Está muerto. ¿No es cierto? Entonces, esa es la tarea que tenemos nosotros. Tenemos que ir en medio del mundo, todos los bautizados, todos los que tenemos cualquier estado de vida, como cristianos, y anunciar a Jesús. No va a ser fácil, dice el Señor. Dice que inclusive en la misma familia habrá divisiones por causa de esto, ¿no? El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. Y los hijos entregarán a sus padres y los harán morir. Otra cosa que se está ahora aprobando en estos países nuestros es la eutanasia. ¿Y qué es la eutanasia? Es que los hijos vean a sus padres morir, porque en el fondo están molestando. Eso es lo que se dice, ¿no? Sí, lo ha dicho un personaje de la ONU, dijo, ¿para qué vamos a tener tanta gente de edad avanzada, ¿no es cierto?, que ya no sirve para nada, porque están siendo un gasto o una carga para la sociedad. Así, con esa dureza, con esa frialdad, y era una mujer más encima la que dijo eso. ¿Qué solución le vamos a dar? Entonces, eso es una injusticia muy grande, porque las personas de más edad tienen todo el derecho de ser respetadas, tienen todo el derecho de al menos vivir con su jubilación, pero para muchos hoy, con la ley de la eutanasia, simplemente se va a solucionar el problema, y cualquier cosa se va a contabilizar como enfermedad y se le va a proponer una inyección, pero para que se quede dormidito para siempre. Eutanasia, ir reduciendo la población mundial. Se acaba de caer en Georgia, ¿no es cierto?, estas piedras que registran ahí el interés que tiene esta agenda global que hay en el mundo, ¿no? Y una de las piedras decía claramente, tiene que haber no más de 500 millones de personas en el mundo. Pero imagínense, para que haya 500 millones de personas, ¿cuántos tendrían que morir? Más de 7.000 millones. Entonces, vivimos en una cultura de la muerte, donde los líderes del mundo, muchas veces inspirados no por Jesús, sino por el enemigo, están creyendo que la muerte es la solución. Entonces, en este mundo de lobos en que nosotros estamos, tenemos que ir a evangelizar, anunciar una buena noticia, que existe la posibilidad de la cultura de la vida, de la cultura del amor,
de la cultura del respeto. Y eso es lo que un cristiano tiene que decir hoy, ¿no? Frente a esta propuesta de nueva constitución que dice aborto libre hasta los 9 meses. Decir, no, las personas tienen derecho a vivir desde la concepción hasta su muerte natural. Y eso no se transa, no se negocia. Estas palabras que digo no son mías, yo estoy hablando en nombre de nuestro pastor diocesano, que acaba de mandar una carta para toda la diócesis, diciendo que es incompatible para un católico estar de acuerdo con ese punto, por lo menos del borrador de Constitución, y la fe católica. O sea, si yo digo soy cristiano y estoy de acuerdo con ese punto, estoy mintiendo, porque es imposible estar a favor de la cultura de la muerte y decir que uno es católico. Es un contrasentido, es una contradicción. O también decir y proponer que los papás ya no tienen derecho de educar a sus hijos de acuerdo a la moral y a los valores y a los principios del cristianismo, sino que esto el Estado lo puede determinar y puede decir qué cosa van a aprender los niños, aunque sea pervertirlos moralmente desde muy pequeñitos. Entonces, y los papás no puedan hacer nada, ¿no?, para impedir eso. Ni siquiera mandar una carta diciendo no estoy de acuerdo que a mi hijo le den ese tipo de educación sexual en el colegio, ¿no es cierto? Porque eso ya en este momento es casi imposible. Imagínense ustedes si se llega a aprobar esa nueva ley en Chile. Ahí sí que va a ser imposible, ¿no es cierto?, que los papás puedan elegir una educación cristiana para sus hijos. Entonces estamos viviendo, hermanos, realmente un tiempo difícil, un tiempo de lobos, donde nosotros podemos quedarnos calladitos, como dice un dicho, si me quedo calladito me veo más bonito y nadie me va a decir nada y no voy a tener problemas con nadie. Pero eso ya es tomar una decisión. Eso significa negar a Cristo. Porque lo que Jesús nos pide es que hablemos en su nombre, en nombre de los que no tienen voz. Concretamente, por ejemplo, en nombre de los niños que necesitan nacer, en nombre de los abuelitos y de los enfermos que quieren matar con la eutanasia y que no tienen cómo defenderse, en nombre de los niños que merecen una educación con una moral normal, natural, ¿no?, y no que los perviertan con ideas tan raras, ¿no?, que hoy, porque lo diga la mayoría, eso va a ser verdad. La familia seguirá siendo, no solo para un cristiano, sino para toda persona que tiene un dedo de frente, la unión entre un hombre y una mujer. De otra manera, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo puede haber una familia si no es entre un hombre y una mujer? Es así como Dios lo determinó, como está en la palabra de Dios. Y si le queremos torcer la mano a la naturaleza, en el fondo lo que queremos hacer es ir contra lo establecido por Dios. Es entrar en esta cultura, no solo de la muerte, sino de la mentira, que hoy se llama posverdad, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo de posverdad, pero eso es un eufemismo y significa en el fondo mentira. Aceptar lo que dice este príncipe de la mentira, que aquí todo vale, que Dios es bueno, que la Virgencita es buena, entonces cada uno hace lo que quiere, pero eso no es así. El Señor vino al mundo, entregó su vida en la cruz para quitar el pecado del mundo. No para decir, ahora todo vale, ahora no hay pecado porque todo está permitido. Eso es un engaño del maligno. Así es que es difícil la tarea que nos toca a todos, ¿ya? Porque todos tenemos que tomar una posición, con Cristo o contra Cristo. No puedo abstenerme, no puedo decir, no sé, o como dicen en las encuestas, ¿cómo es? No sabe, no contesta, no sé cómo es. No podemos quedar al margen, porque el Señor, cuando nos llame a su presencia, nos va a decir, mira, tú fuiste bautizado, yo te envié en medio del mundo, diste testimonio de mí, me reconociste delante de los demás, o me negaste, o te hiciste el leso, te quedaste callado. Y tendremos que responder. Entonces hoy vamos a pedirle a la Virgen del Carmen, que es la única que nos puede amparar. Es difícil la tarea, Madre Santa, pero nosotros confiamos en ti. Así como tú llevas a tu Hijo en tus brazos, nos ponemos en tu presencia, nos queremos hacer pequeñitos, humildes, pero cuenta con todos nosotros. Todos los que estamos acá en la misa, hoy hemos venido porque creemos en Jesús. Y no solamente venimos acá a decirle que lo amamos, sino que queremos demostrarlo
ahí donde queman las papas, como se dice, ¿no es cierto? En la cancha se ven los gallos, dice un dicho, y ahí cuando sea difícil defender a Jesús, defender su ley, defender la moral de Cristo, entonces ahí estaremos dando testimonio. Aunque, como dice hoy día la palabra, nos lleven a los tribunales, nos azoten en las sinagogas y nos entreguen a la cárcel, bendito sea Dios, porque esa es la suerte de los verdaderos seguidores de Jesús. Si a mí me aplauden mucho, ya, por mi manera de ser cristiano, entonces debo cuestionarme, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estará contento Jesús conmigo? ¿Por qué el mundo está tan contento conmigo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pidamos entonces hoy día a la Virgencita que nos ayude rezando la oración por Chile a la Virgen del Carmen.